Yo empiezo por saludar la decisión de las senadoras Marisa Martínez, Nora García y Daira Galvis de promover este debate, que sin duda es bien importante, ¿no? Bien importante porque tiene que ver con las mujeres. Yo soy de los que creo que las mujeres, como dice por ahí un poeta, sostienen la mitad del cielo. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con mujeres debe ser importantísimo. Pero además porque es mujeres rurales, que es una connotación particular, como vamos a ver. Entonces, empiezo, repito, por saludar que el debate se dé. Yo voy a hacer una intervención que va a hacer todo el esfuerzo porque sea breve. Sí, espero que me salga. Pero empiezo saludando también la entrevista que ya se resaltó aquí del domingo pasado de la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, la entrevista que hizo con Yamit Amat. Ojalá todos los interesados en minería y en medio ambiente la leyeran. Es del periódico El Tiempo, valga la cuña, del domingo pasado, ¿no? Porque la Contralora, en un acto de valor civil y de independencia que vale la pena resaltar, le pone pues más de un cascabel a más de un gato gordo y lustroso de estos que manejan la minería en Colombia. Y ya le hace un llamado a los ministros, yo lo entiendo así, a que cumplan con sus deberes, porque la doctora Morelli lo único que está diciéndole es al gobierno, bueno, pero cumplamos la ley, cumplan la ley. Y la ley, en el caso de Cerro Matoso dice esto, y en el caso de la Marina esa horrible de Santa Marta dice esto, y en la Colosa, y en cada una de las cosas lo hace. Pienso que es un buen ejemplo, digamos, para poner, un ejemplo positivo para poner en un día de un debate como este. Lo otro que quiero mencionar es esto, muy brevemente. Yo voy a poner un énfasis en el tema campesino y rural, porque ahí es donde está la pobreza, pero siempre advierto que soy partidario de un modelo dual en el agro colombiano, de empresarios y trabajadores agrícolas por un lado, y por otro lado de campesinos e indígenas por otro. Yo creo que en Colombia perfectamente pueden caber bien todos en condiciones, digamos, de que la economía funcione bien. Entrando ya al tema de mujer, diría dos cosas para empezar. La primera es señalar que una cosa que es como común en la literatura que trata sobre el tema de mujeres, es señalar que las mujeres sufren como una doble explotación o opresión o maltrato, como se quiera llamar, ¿sí? Uno, que es un poco lo que, digamos, particulariza a la mujer, es por su condición de mujer. O sea, desgraciadamente vivimos en sociedades con unas tradiciones machistas que tienen milenios de estar allí, y hay mil formas de maltrato, de discriminación, de crimen incluso, por expresiones, llamémoslas en general, de machismo, que maltratan hasta la muerte incluso a las mujeres. Y sobre esto pues hay literatura de sobra, y no me voy a detener tampoco porque el tiempo es muy breve, pero quiero resaltar, ese es un hecho. Inclusive es un hecho como tan atávico el que tenemos, que inclusive quienes, digamos, conscientemente somos partidarios de condiciones de igualdad, también nos cuesta trabajo aplicarlas en la práctica, porque estas son cosas tan arraigadas, vienen tanto de la infancia, de las familias, etcétera, que el asunto no es fácil, pero digamos que ese es parte del problema. Yo no me voy a detener tanto en esta forma de opresión. Voy a resaltar la segunda, que la enfatizaba un poco la senadora Daira Galvis, que son las condiciones de opresión femenina que se derivan de la pobreza. O sea, la mujer sufre mucho por mujer. Las mujeres de todas las condiciones sociales, de las clases altas, clases medias, clases populares, pero también sufren mucho, y es en donde quiero poner mi énfasis, por colombianas. Simplemente por existir en Colombia, las mujeres y los hombres sufren maltratos que no deberían tener, o condiciones que no deberían tener, y la mujer rural sufre particularmente condiciones de pobreza peores que el mundo urbano. Entonces yo voy a detenerme un poco en el tema este de la pobreza rural, y un poco a mirar las causas y hacer un debate que es un poco agrario al respecto, porque finalmente también creo esto que también se ha mencionado. O sea, aun cuando el Estado respalde con mecanismos asistencialistas a las mujeres o a los niños o al que sea, a los ancianos, finalmente por la sociedad por la que hay que pugnar es por una sociedad en la cual las personas tengan condiciones de acceso al trabajo, al ingreso, etcétera, que no haya que recurrir al asistencialismo como para que no se mueran de hambre, porque nadie que viva del asistencialismo está bien.
O sea, ninguno de los que tenemos posibilidades de evitar el asistencialismo, digamos, añoramos que a nuestros seres queridos nos los atiendan por la vía del asistencialismo. Es decir, yo para mi hija, que quiero tanto, no, lo que quiero no es un familias en acción. Es decir, lo que quiero es unas condiciones de educación y de vinculación al trabajo y a la vida que nunca la obliguen a tener que sobrevivir a partir de un plan de estos asistencialistas. Entonces, de ahí que se vuelva tan importante el debate del tema agrario. Pues la pobreza rural, pues, es realmente escandalosa. Estamos hablando de que por lo menos la mitad de los colombianos que viven en el campo están en condiciones de pobreza, 2,5 millones de indigentes en las zonas rurales, eso es una cosa realmente escandalosa. Bueno, ¿por qué nos pasa esto que nos pasa y qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer? O sea, mi preocupación es, bueno, ¿en esto estamos mejorando o estamos empeorando? Yo creo que estamos empeorando. ¿Sí? Y eso, por supuesto, agrava las condiciones de la opresión de la mujer por la vida de la mujer, por la vida de ser mujer. Primera cosa que hay que señalar, esto es casi inconcebible, pero es cierto, nos están sobrando las tierras rurales. Esto es una cosa que si no fuera estadísticamente cierto no lo creería. En Colombia tenemos 21 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola y apenas, y eso lo sabe el viceministro bien, apenas utilizamos en agricultura 5 millones. O sea, nos sobran, entre comillas, 15 millones de hectáreas. Y tenemos tierras en ganadería que no deberían estar en ganadería también. Eso, digamos, ya es un lugar común. A esto se le suma otro asunto que es también explicación de la pobreza rural. Y es un índice de Gini de concentración de la tierra que dice, el PNUD dice que Colombia es de los países con más alta desigualdad en propiedad rural en América Latina y el mundo. O sea, que hay un número inmenso de pobreza, una cantidad inmensa de pobreza rural, de hombres y de mujeres, que lo que pasa es que no tienen tierra o tienen tan poca que no importa cuán bien la utilicen y no logran, digamos, por la insuficiencia, no logran resolver sus problemas. Doy este dato, estamos hablando de un índice de Gini del orden de 0.87. Expliquémosle esto a los colombianos. Gini de 100 o de 1 es que una persona fuera dueña de todo, de toda la tierra rural. Gini 0, los dos extremos son imposibles, es que toda la tierra estuviera en cantidades iguales para todo el mundo. O sea, 0.87 lo que está diciendo es un nivel de concentración pasmoso. Y esto, por supuesto, es un problema no solo de inequidad social, sino es un problema de que termina generando ociosidad de las tierras, ¿sí? Termina, digamos, no pudiendo unir las manos de la gente con las tierras como se deberían unir. Este es un problema gravísimo. A esto sumémosle otro problema que se viene agravando cada vez más, son las importaciones de bienes agropecuarios. O sea, desde 1990 en el gobierno de César Gaviria, y esto afecta a todo el mundo, empresarios que podrían dar más empleos a jornaleros, a obreros agrícolas si no estuviéramos en estas circunstancias, o campesinos, las importaciones vienen disparadas. El gobierno intenta decir que no, el ministro Juan Camilo Restrepo en alguna cosa que nos mandó en estos días intentaba decir que no, que el problema de seguridad alimentaria no era tan grave y no sé qué. Eso se vuelve una discusión que es como una especie de necedad, señor viceministro, porque las cifras lo que muestran es que aumentan las importaciones en términos relativos todo el tiempo. Yo tengo aquí unas cifras, traigo distintas cifras a ver si alguna vez me las aceptan, pero digamos que en el año 94 la producción eran 579 kilogramos por habitante y las importaciones 100 kilogramos. No estoy hablando de productos pecuarios, solo agrícolas. En el 2000 la producción eran 556 kilogramos, o sea, menos. Pero las importaciones ya iban en 138, o sea, habían aumentado 38%. En el 2011 subió un poquito la producción, 593 kilogramos por habitante, pero las importaciones ya iban en 231 kilogramos por habitante. O sea, mientras la producción entre el 94 y el 2011 subió 2.4%, las importaciones subieron 131%. Y si miramos entre el 2000 y el 2011, la producción subió 6% y las importaciones 67%. Esa es la lamentable realidad de esta cosa. Y vienen los TLCs, que todos sabemos van a aumentar las importaciones en proporciones importantes. Habrá que esperar
pues, porque yo no soy muy amigo de ponerse a hacerle un balance a una cosa en 3 meses, dejemos que pasen unos días, ¿cierto? Y veremos qué es lo que va a suceder. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pobreza. O sea, mayor sufrimiento femenino, que es de lo que estamos hablando. Sí, porque entre más pobreza, más sufren las mujeres. Si alguien sufre la pobreza en un hogar de pobres, es la mujer. Porque hay 1000 condiciones del propio machismo que empujan sobre esa persona niveles mayores de sufrimiento que los que pueden tener los hombres. Ahora, este es un lío que viene de atrás. Desde hace mucho rato la sociedad colombiana no ha sido capaz de resolver este problema. O sea, yo diría que porque no se ha intentado, pero ese es el hecho de fondo. Pero este problema se agrava del 90 hacia acá. Y tiene causas conocidas y causantes conocidos. Yo voy a decir algo aquí que de pronto no sea muy popular en la comisión, pero pues me toca decirlo, ¿no? Es que nos vienen gobernando los mismos con las mismas políticas. Entonces tiene que pasar lo mismo. Me tomé hace un rato el trabajo de mirar, por ejemplo, entonces el doctor Juan Camilo Restrepo fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana y ahora es ministro de Juan Manuel Santos. El doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana y ahora ministro 2 veces de Juan Manuel Santos. Y el propio Juan Manuel Santos fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana, ministro de Álvaro Uribe y ministro y presidente de la República ahora. Y el problema no es ni siquiera un problema personal, no, es que lo dramático es que, como es más o menos fácil de entender, plantean las mismas políticas. Entonces, ¿cómo se van a resolver estos problemas si las políticas que predominan y que se imponen en el país son las mismas? O sea, si no cambian las causas de las cosas, no pueden cambiar los efectos. Y miremos un poco qué se está planteando en este gobierno con respecto al tema agrario. Restitución de tierras, digamos que es lo nuevo. Y yo estoy de acuerdo con que se les restituya las tierras a las víctimas de la violencia, pero bueno, las estadísticas dicen que vamos en 0 hectáreas restituidas. Yo me he puesto pesimista, no veo que eso esté caminando, pero bueno, esperemos y ojalá salga bien, ojalá haya 160.000 restituciones de tierras de aquí al 7 de agosto del 2014. Pero ojo, si se restituyeran todas las tierras del 91 hacia acá, fruto del despojo de la violencia, la estructura de tenencia de la tierra sería la misma de 1991, porque ese es el plazo que se le dio, más la concentración de la tierra por la vía no del crimen, sino por la vía de la economía, porque la economía también concentra, señor viceministro. Y el índice de Gini del año 91 era horrible, era de 85.85 por ahí. No encontramos la cifra exacta, pero no podía ser menor que eso. O sea que si se lograra la restitución perfecta, y ojalá se logre, yo no creo que lo vayan a lograr, pero ojalá, por ahí no resolveríamos nada. Digamos, nada de verdad. Claro, es mejor que alguien tenga un pedazo de tierra que no lo tenga, al que le roban la tierra se la devuelva, eso no es mi discusión. Lo que estoy diciendo es que la estructura no cambie. Bueno, con respecto a importaciones, ya lo mencioné, pero lo reitero, es la misma política César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y ahora Juan Manuel Santos. La misma. Entonces, por ahí, ¿por dónde va a mejorar la cosa? No puede mejorar. Sí, o sea que vamos a seguir los mismos problemas. Hay una cosa nueva en este gobierno, que viene de atrás también, pero lo nuevo es que este gobierno lo está planteando de frente, y es que es cada vez más convencido que la salvación, entre comillas, del agro es la gran producción. Inclusive cambiaron la ley 60, afortunadamente les ganamos la demanda que les pusimos con Wilson Arias, el representante de la Cámara, y les ganamos la demanda de la Corte Constitucional y se hundió esos 3 artículos retardatarios del plan de desarrollo. ¿Sí? Porque lo que quieren, entonces la solución que nos están diciendo, no, la solución son haciendas de 30 y 40 y 50.000 hectáreas. Yo digo, ¿y de dónde sacan el cuento de que esa es la solución? ¿A qué? Será solución pues para los cacaos y para las transnacionales, están felices, pero los campesinos rasos, los ciudadanos del común, porque además precisemos una cosa que es interesante, senadora Nora, para que lo tengamos en cuenta, esto no afecta solo las tierras de la altillanura. Lo que estamos descubriendo es que el país está lleno de tierras con titulaciones precarias originadas en baldíos. Ahí se acaba de descubrir que parte de la hacienda que compró el doctor Efremovich
en el Cesar está sobre baldíos. Se acaba de descubrir que parte de la hacienda Las Pavas, de otro pleito en la costa, está sobre baldíos. Acaba de denunciar el propio gobierno que han estado adjudicando tierras baldías en Urabá. Entonces, antes de esta ley, que afortunadamente, repito, la hundió la Corte Constitucional, esas tierras tenían que ser para campesinos. Y lo que intenta la ley es que puedan ser para magnates monopolistas nacionales o extranjeros. Ese es el debate de fondo. Entonces, lo que este gobierno va a hacer no es solo no disminuir el Gini de 0.87, sino que fácilmente lo va a llevar a 0.90 o a no sé cuánto. Deberían hacer las cuentas. Y eso, por supuesto, lo que va a generar es más pobreza rural, más sufrimiento rural, o sea, más problemas a las mujeres. Ahora, hunde la Corte Constitucional esa reforma del plan de desarrollo, y la hunde porque nos da la razón a nosotros. Bueno, es que esas son las tierras de los campesinos. ¿Cómo así que las tierras que están en la Constitución para los campesinos se las van a dar a los magnates del país? Con una teoría que no es cierta. No, es que solo los magnates saben hacer las cosas bien paja. Es decir, aquí los campesinos saben hacer agricultura y la hacen, y los pequeños y medianos empresarios también. El cuento de que aquí el único que puede hacer la cosa bien en el agro es que tiene que tener 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 hectáreas, o sea, el modelo Carimagua, eso no lo pueden demostrar como una cosa correcta. Ahora sí, se seguirá concentrando la riqueza en manos de unos más pocos, pero el país, y en este caso las mujeres, porque es donde estamos. Yo no estoy perdido en el debate, yo estoy aquí discutiendo sobre las mujeres. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la pobreza de las mujeres de las zonas rurales de Colombia? Lástima que no haya venido el doctor Juan Camilo Restrepo, que después está personado de este tema. Entonces el doctor Juan Camilo Restrepo anda diciendo, no, es que lo que dice el senador Robledo es un anacronismo. Defender la economía campesina es un anacronismo. Bueno, yo diría que probablemente sea más anacrónico defender, por ejemplo, que regresemos a los tiempos de la colonia y los extranjeros se nos queden con Colombia. O probablemente sea más anacrónico que 3 o 4 se queden con toda la tierra del país. Y sí que es anacrónica la miseria y la pobreza y el sufrimiento y el desempleo. Eso son cosas bien anacrónicas. Porque la verdad es que han estado ensayando y ensayando esta idea de desarrollar el país dentro de los dogmas del libre comercio, del neoliberalismo, y no logran, señor viceministro, no lo logran. ¿Por qué no? Porque no funciona. Así no operan las cosas. Así seguiremos cada vez siendo el país más desigual de la tierra, campeones de la desigualdad, campeones en el Gini, ¿cierto? ¿Sí? Y las mujeres sufriendo lo que no está escrito, y los niños, y los jóvenes, y los viejos, y los grandes, y los chiquitos. Entonces dejo esto como reflexiones, pues, para que en algo contribuyan, así sea de carambola, al debate tan importante que se ha hecho. Muchas gracias, señora presidenta.